Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo Ciudad Media Luna, la reseña de los 3 libros, porque alguna de vosotras me dijisteis que cuando la terminara hiciera un especial reseña, así que pues ya la he terminado, justo ayer por la noche. A ver, y va a ser difícil, son 3 librazos de 800 páginas de media. Y me parece que tiene una ambientación curradísimo. Son de Sarah J. Maas y para leer estos libros, importante, es necesario haber leído la serie enterita de ACOTAR. La de Trono de Cristal no lo sé porque yo no la he leído y yo no he encontrado referencias. A lo mejor porque no la he leído. Pero sí que es necesario leerse ACOTAR, os lo digo, muy necesario. Todo lo que esté ahora mismo editado de ACOTAR son Una corte de rosas y espinas, Una corte de niebla y furia, Una corte de alas y ruina, Una corte de hielo y estrellas, que esta es que sirve de puente entre la trilogía y el libro de Nesta, que yo es el único que no he leído y es que son muy pocas páginas para lo que cuesta, así que no me lo he leído. Y Una corte de llamas plateadas. Una es la trilogía de la... ¿cómo se llama la prota? Que no me acuerdo. De Feire. Ay. Y el quinto libro es de una de las hermanas de Feire, que es Nesta. Es recomendable porque a partir del segundo libro de Ciudad Media Luna se van a encontrar personajes. Y no digo más. No digo más, al menos sobre ACOTAR. Ahora vamos a hablar de Ciudad Media Luna. Bueno, vamos a empezar por el principio, por el primer libro. Esto es una maravilla, esto es maravilloso, es que esto es una gozada, es que me gustó, pero muchísimo, muchísimo. Además que es autoconclusivo. Su historia termina en este libro, pero la vida continúa y la vida de nuestra protagonista va a continuar, desde luego que va a continuar, pero al menos la investigación de este libro se cierra aquí, una parte de ella. Es un libro de fantasía urbana muy currado, o sea, el mundo me parece genial. Tenemos un mundo donde hay mogollón de seres féricos, de cambiantes, de vampiros, hadas, bueno, claro, seres féricos he dicho, sirenos, ángeles, aquí hay de todo. El mundo está muy currado, su economía, su religión, todo está muy currado. Y tenemos a Brice Quinlan, que nunca sé pronunciarlo, que es una medio hada, medio humana. Además, su padre es el rey de las hadas de esta ciudad, de esta capital. Y es un ser muy poderoso y con muy mala uva. Tal es así que ella y su madre rompieron lazos con él hace mucho tiempo. De hecho, él no está muy interesado por su hija porque no tiene mucho poder. Y para las hadas, las mujeres no tienen mucho interés. Punto. Entonces ella tiene su vida aparte, no tiene que ver nada con las hadas. De hecho, ni siquiera se lleva bien al principio con su hermano, que por cierto, Run, su hermano, mi personaje favorito, lo adoro, lo quiero. ¡Ah! Es maravilloso. Quinlan y Run, ¿ves? Los hermanitos están juntitos, me encantan. Brice tiene una amiga que es una mujer loba, muy poderosa, va a morir, esto pasa al principio, en las primeras 100 páginas, va a morir de una forma brutal, tremenda, súper cruel, y Quinlan estará destrozada por el dolor, por la pena, entrará en una depresión de las buenas. Además, ella sufrirá también los ataques del monstruo que se supone mató a la mujer loba, su mejor amiga, que la destrozó una pierna. Después de 2 años de que estos actos ocurrieran, vuelve a haber una serie de asesinatos con el mismo aspecto. Van a pedir ayuda a Brice para investigar estos crímenes. Brice va a hacer lo que sea por vengar la muerte de toda la manada de su mejor amiga, que ella además vivía en la manada.
Así que hará cualquier cosa por vengar sus muertes. Y lo hará junto a Atalar, que es un ángel esclavo y además es el... ¿cómo era? ¿Memento Mori? No me acuerdo. Es un aniquilador que solo sirve a su dueño para aniquilar cualquier cosa que a él le convenga. O sea, Mika señala y él mata. Punto. Vamos entrando poco a poco en el mundo. Puede ser que al principio cueste un poquito, aunque es maravilloso, pero sí es verdad que yo las primeras 100 páginas, las primeras 200 dije, bueno, me está gustando mucho, pero a ver cuándo empieza aquí la cosa, ¿no? La mandanga, las cosas buenas. Una vez esto ya, tú entras en calor, esto ya es que entra sola. Y es maravilloso este libro, 800 páginas de placer. Sí es verdad que tiene cositas que no me gustaron, cositas que ocurrieron al final, pero como son cositas tan pequeñitas, no me hicieron sombra a las maravillas que tiene este libro. ¿Y qué maravillas son estas? Son los personajes, que son una maravilla, este libro está contado además con varias voces que serán Quinlan, Hunt de vez en cuando y Run, el hermano, de vez en cuando, si alguno más por ahí. Pero bueno, estos son los principales. Y la trama es maravillosa, se va a enredar la cosa, aquí todo el mundo es sospechoso, aquí todo el mundo es chungo, mola mogollón, de verdad, el mundo súper currado, los personajes súper currados y esto es súper adictivo. Además, no vamos a olvidar que también esto tiene un poquito de romance. Son los típicos romantasy que si quitas el romance se mantiene la trama tal cual. Porque vamos, más que nada el romance acompaña la trama. Ya está. Pero el romance es tan bonito. Ellos dos son tan bonitos. Y además yo shipeé mucho con el hermano. Lo siento, con Run y con los amigos. Es que aquí hay cada personajazo y alfas mierdas, como llama la prota. Mierda, sí, mola. Todo es muy chispeante. Es que Quinlan, la prota, es súper chispeante, súper alegre y eso que está con depresión, por lo dicho anteriormente, pero es súper fresquita. Además, tiene muy mala leche, ¿eh? Además es súper sarcástica, no sé, me mola mucho el personaje. Bueno, vamos a pasar de libro ya, ¿no? Y aquí pasamos de una investigación, lo estoy al revés, vale, perfecto. Y este es el segundo, casa, por cierto, esta ciudad se divide en casas, en casa de tierra y sangre, que es donde están los hombres lobo y todo esto. Casa de cielo y aliento, que no me acuerdo quién está aquí, y quién era, casa de llama y sombra, que creo que esto son los vampiros y aquí pueden estar las sirenas y no me acuerdo. Vale, ahora mismo no me acuerdo qué seres pertenecen a cada casa, pero cada casa tiene como un grupo de seres que pertenecen a esas casas. Digamos que es una forma de dividir al colectivo y mantener sus razas. Es la raza de las hadas, puede ser. Uy, por Dios, que no me acuerdo. Bueno, es que la dislexia, ya sabéis que no me podéis poner estas cosas que se parecen mucho porque yo lo mezclo todo. Pero bueno, da igual, eso no importa. El caso es que en este segundo libro vamos a cambiar la trama de la investigación de una muerte tremendísima por una trama un poquito más política, porque en este segundo libro la cosa se va a ir complicando. Sabemos más del mundo, sabemos más de los gobernantes, de cómo funciona la cosa, y aquí nuestros protagonistas van a estar involucrados en una revolución política por echar a los gobernantes de esta tierra. Y van a ser obligados, realmente van a estar obligados a meterse en este embrollo, porque es un embrollo, efectivamente. El catalizador de todo esto será un niño que se supone que tiene unos poderes súper importantes, súper fuertes, que quieren
encontrar los arcángeles y bueno, los Astari, que son los 7 grandes señores de estas tierras que tienen miga, por cierto. Y por supuesto la rebelión quiere encontrar a este niño, puede hacer algo contra estos seres, puede ser algo importante, un arma importante. Y ellos se van envueltos en todo esto buscando al niño. Y la cosa se va a ir complicando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y sí, me costó muchísimo entrar en este libro. Las primeras 200 páginas me costaron un horror. Me parecieron... Oh, se podía haber... sobraban, ¿eh? Me parecía que esto se podía haber acortado un poquito. Al menos yo tengo esa sensación. Me gustó mucho, lo disfruté un montón, pero para mí no tiene tanta fuerza como el primer libro. Pero sigue siendo muy bueno. Y el final es tremendo. Porque sí, digamos que si el primero es autoconclusivo, este y el tercer libro son como una biología. Y ahí llegamos al tercer libro, que aquí hay una controversia, aquí hay mucha gente que no le ha gustado y mucha gente que lo ha amado, por supuesto. Yo ni lo odio ni lo amo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en el tercer libro? ¿Qué ha pasado? Bueno, después del final del segundo, que es un boom en toda tu cara, que te deja la boca abierta y gritando a pleno pulmón. Bueno, yo tenía unas ganas, yo tenía una ansiedad por leer esto, yo tenía mucho hype. ¿Y qué pasa? Que no ha cumplido mis expectativas. Había demasiado hype y no lo ha cumplido. Se hace una película en la cabeza, yo creo que nos ha pasado a todas. Y este libro, aparte de que es muy lento, con muchas voces, con mucho relleno, sí, pasan muchas cosas, pero muchas cosas de las que pasan a mí no me interesaban, ¿vale? Para luego llegar a un final, mira que son 850 páginas, donde pasa todo en el final, pasa en mogollón, de verdad que pasa mogollón de cosas, pero todo pasa al final. No sé, me parece que podía estar más medido, podían haber metido más... ¡No! Es que todo se resuelve en las últimas 200 páginas. Y a ver, claro, las últimas 200 páginas, pero es que esto es un libro de 850. No sé, podían haber mediado más. Y es que hay momentos, a mí, por ejemplo, la historia del lobo, sí, porque es que ya os digo que hay mogollón. Todos los amigos de la Brice y del Hunter, aquí todos tienen voz. El hermano, la cierva, el hermano y la cierva. ¡Ay, por Dios! Porque sí, además va a haber mucho romance, no solo de los protagonistas, sino de personajes secundarios. Run, mi favorito, ya os he dicho, siempre será mi favorito. Pero aquí ni tanto me he enamorado en este libro. No sé qué pasa aquí. Ni los protagonistas me han terminado de enamorar. No sé, tenían unas discusiones que digo, venga ya, dejarlo ya, anda, dejarlo ya. Y es que, a ver, tampoco puedo decir mucho, pero a ver, las referencias de acotar, porque aquí hay bastantes más referencias de acotar, han sido, bueno, vale, tampoco me está haciendo demasiada ilusión. No lo sé qué me ha pasado, no lo sé, creo que es y sé que es el hype que le tenía, porque claro, de 2 tremendos libros yo pensé que esto iba a terminar y termina en lo más grande, o sea, pero es que, a ver, y dicen que esto continúa, pero no sé, yo aquí ya está, para mí esto está cerrado. Yo no, ya está, para mí esto cierra, no hay más. A ver, que sí, que me gusta mucho el final. Tiene momentos que yo estaba asustadita por la protagonista, de hecho, lo que está mejor de esta historia es todo lo de, quien lo lea lo sabrá,
lo que les pasa a Rune y a Hunter. Todo eso es mis cosas favoritas del libro. Cuando salían ellos dos es cuando ya estaba yo ahí pendiente de todo, de lo que le pasaba al libro, y lo disfrutaba y todo. Sin embargo, lo que le pasaba a Brice me costaba. A ver, era todo muy interesante porque, bueno, no puedo decir, pero era todo muy interesante porque, a ver, una fangilea, pero bueno. Pero sin embargo, lo que le pasaba a los secundarios, ay, no sé, sobre todo el lobo, por Dios, el lobo, qué cansino el lobo, qué cansino, y cuánto relleno, y cuánta... tenía unas ganas de darle 2 tortazos al lobo a ver si espabilaba, de verdad. El lobo me tenía frita. El Ethan... no me acuerdo. Hallstrom. Sí, claro, aquí, como si estuviera aquí puesto. El Ethan me tenía frita. A ver, que sí, que mola, pero yo lo siento, lo habría hecho más cortito, más conciso, no con tanto. Si al segundo le sobran algunas páginas, a este le sobran más. Yo lo habría hecho distinto, no sé. Así que, bueno, yo comprendo por qué este es el que menos ha gustado a la gente, porque sí. Y además, que no he dicho nada y ahora aprovecho, como este es el que menos me estaba gustando, me he fijado más, porque mi cerebro es así, me he fijado más en la traducción. Y me he dado cuenta que la traducción son bastante pobres, pero bastante pobres. Claro, la gente se metía porque las habían sacado con muchas prisas para que no se tardara tanto entre que está la salida del original, del libro original, y la traducción, que no hubiera tanto tiempo entre uno y otro, pero es que la verdad es que me parece bastante pobre. No es mala, ojo, se lee estupendamente, te enteras de todo, pero sí es verdad que es pobre. Un repasito no estaría mal. Y aparte de todo, la maquetación, que es horrorosa. No he visto libros peor maquetados en mi vida, y son libros caretes. Sobre todo si nos ponemos a comprar la edición especial, que a mí esta me encanta, pero solo tengo una, porque, a ver, visto lo visto, por dentro es igual que estas, que las otras, o sea, por dentro es lo mismo, no tiene nada especial, con la misma maquetación de mierda. Ya sabéis, capítulos todos seguidos, sin descanso. Aquí esto es del tirón, todo del tirón. A ver, me parece todo como muy pobre, muy baratillo, ¿sabes? Para libros que son tan buenos y son tan reconocidos, te podías haber currado, sobre todo porque valen dinero, te podías haber currado un poquito más la cosa, la traducción y la maquetación. No, ni la edición, ya que estamos, que bueno, que está bien, pero no sé, tengo la sensación que son ediciones como bastante justitas, que les podían haber dado una vueltecita y haber hecho algo muchísimo mejor con ellas. Pero bueno, son libros que los he disfrutado muchísimo y que los recomiendo, sobre todo el primero. Si tenéis miedo, porque son muy gordos y no sabéis qué hacer, leeros el primero, que además con el primero no hace falta leer ni acotar ni nada. Leéis el primero y lo disfrutáis. Hoy va. Porque el primero es, pero una gozada. Para mí, en mi ranking de libros de la Sarah J. Maas, el primero de Ciudad Media Luna es mi favorito. Mejor que cualquiera de acotar y mejor que ya está. Si es que no me he leído más. También yo pensando, ya está, solo me he leído acotar y Ciudad Media Luna, no me he leído Juego de Tronos, iba a decir, Trono de Cristal. Pero sí, para mí el primero, Ciudad Media Luna, está ahí, está en el primero en los mejores libros. De hecho, en general, es un libro que va a estar siempre entre mis favoritos de fantasía. Ahí lo dejo. Los siguientes no están mal, pero ya no son mis favoritos. Pero el primero es una gozada.
Tenéis que entrar aquí y descubrir a los personajes que son una maravilla, os vais a enamorar, sobre todo de la Brice Quinlan, de la prota. Qué agallas tiene, qué fuerza, qué maravilla de personaje, cómo tira para adelante, cómo cree en sí misma, cómo lucha, es maravillosa. Y es que es un cacho de pan, esta chica es un cacho de pan, deslenguada, pero un cacho de pan. Y Hunt, el chico maravilloso, no es de mis favoritos, de hecho me gusta más Run, ya los he dicho, el hermano. Pero bueno, también tiene su encanto, es una maravilla, no sé, un tío que es un asesino nato, súper torturado, con un pasado súper cruel, súper triste, bueno. ¿Cómo no te vas a enamorar de él? También es verdad. Pero bueno, los hay más completitos. Me encanta Run, yo lo siento, soy fan de Run, el hermano. El hermano que es príncipe hada, heredero, pero tiene ahí un tira y afloja con Quinlan, la hermana, porque, bueno, se conoce que, bueno, por cierto, es que los príncipes... en las hadas hay una cosa que es una hada astrogénita, que es que tienen como un poder súper especial, súper antiguo dentro de ellos, y por supuesto el príncipe lo tiene, y claro, el Run tiene ese poder. ¿Y cuando se descubre que puede ser, o no, o sí o no, que ella tenga también cierto poder, ahí la cosa se complica? Y ay, Run es tan bueno, Run es tan perfecto, qué maravilla, qué personaje, qué cacho personaje. Le quiero muchísimo, le quiero muchísimo. También otro con un pasado, bueno, buen tortuoso. Aquí, ahora que lo pienso, todo el mundo tiene un pasado tortuoso. Todos, pero todos. Unos más, unos menos, pero aquí todos los han pasado canutas. Por cierto, también la historia romántica de Run, que se irá cociendo ya en el segundo libro, en el primero no, en el segundo libro también me llama mucho, también está muy bien. Es que me encanta Run, me encanta. ¿Cómo no lo voy a querer? Y nada, y ya está. Nada, decidme abajo si os lo habéis leído, si os ha enamorado de principio a final los 3 libros, si sois como yo, que el tercero os ha gustado, pero tiene sus peros. Y a ver, podemos indagar qué nos ha pasado con el tercer libro, podemos indagar. Yo creo que fue el hype, no sé, podremos comentarlo, a ver qué pensáis. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!